Buenos días a todos. Bueno, nuestro tema es pruebas de auditoría. Nuestro grupo está conformado por David Herrera y Morris Manuel Rodríguez. Nuestro tema es pruebas de auditoría. Pruebas de auditoría. El examen de auditoría requiere que el auditor obtenga la evidencia necesaria que le permita asegurarse de que las transacciones, registros contables y saldos de los estados financieros son verdaderos y exactos. Eso lo que quiere decir es que son pruebas o son técnicas o procedimientos que utiliza el auditor para la obtención de evidencia probatoria. Las evidencias que necesita el auditor para comprobar y considerar válido su examen se obtienen por medio de una serie de pruebas, entre las que están la prueba sustantiva, prueba de cumplimiento o control, prueba de doble propósito y prueba de seguimiento. Vamos a hablar un poco sobre lo que es la prueba sustantiva. Son aquellas pruebas que diseña el auditor con el objeto de conseguir evidencia que permita opinar sobre la integridad, razonabilidad y validez de los datos producidos por el sistema contable de la empresa auditada. Los procedimientos sustantivos intentan dar validez y fiabilidad a toda la información que generan los estados contables y en concreto a la exactitud monetaria de las cantidades reflejadas en los estados financieros. Las pruebas sustantivas también incluyen comprobaciones de detallada, como las aplicaciones de muestreo o pruebas selectivas y procedimientos analíticos. Estos diseñados para detectar errores e irregularidades en la información financiera y sus acumulaciones. Dichas pruebas son básicas para determinar la opinión final a los estados financieros. ¿Qué quiere decir? Que se tiene como prueba sustantiva los procedimientos de auditoría dirigidos o examinados a obtener evidencia de validez y corrección del manejo contable de las transacciones y los estados financieros, además de la detección de errores o irregularidades en ellos. También tenemos que decir que los procedimientos sustantivos intentan dar validez y fiabilidad a toda la información que generan los estados contables y en concreto a la exactitud monetaria de las cantidades reflejadas en los estados financieros. Esto es un seguimiento que se le hace a todo lo que son los estados financieros. Las pruebas sustanciales se orientan a obtener evidencia de evidencia física, evidencia documental, evidencia por medio de los libros diarios y mayores, evidencia por medio de comparaciones y ratios, evidencia por medio de cálculos y evidencia verbal. Vamos a hablar un poco de lo que es la evidencia física. La evidencia física permite identificar la existencia física de activos, cuantificar las unidades en poder de la empresa y en ciertos casos especificar la calidad de los activos. Cuando hablamos de evidencia documental, estamos hablando en verificar documentos, ya sean financieros, nómina, entre otros. La evidencia por medio de libros diarios y mayores resume todo el proceso de contabilización de las operaciones contabilizadas por la empresa. Cuando hablamos de evidencia por medio de comparaciones y ratios, es un medio de localizar cambios significativos que deberán ser explicados al auditor. La evidencia por medio de cálculos es la realización de cálculos y pruebas globales para verificar la precisión aritmética de saldos, los registros y los documentos. Y la evidencia verbal es por medio de preguntas a empleados y ejecutivos. Para todo esto hay un procedimiento que seguir. El procedimiento de las pruebas sustantivas consiste en la revisión de documentación soporte. Esta revisión refiere a la observación de documentación soporte con el fin de verificar la existencia de rubros de los estados financieros. Por ejemplo, mediante la revisión de la documentación soporte, verificar la existencia de los gastos de publicidad. O mediante la revisión de facturas de venta, verificar la existencia de las ventas. También tenemos la revisión de cálculos realizados por el cliente, que esto refiere a procedimientos que utiliza el auditor y que buscan verificar la exactitud de un cálculo que realiza el cliente.
Podemos tomar como ejemplo calcular las prestaciones sociales de los empleados y comparar contra lo calculado por el cliente. También tenemos el de pasivos no registrados, mediante la revisión de los pagos realizados o facturas causadas en el periodo siguiente. Se busca identificar gastos y costos que no fueron reconocidos por la compañía en el periodo auditado. Como ejemplo, podemos tomar, revisar los pagos y causaciones realizadas en los meses de enero y febrero de 2020 con el fin de identificar los gastos y costos del periodo 2019. También tenemos que hablar de los pagos posteriores. Estos refieren a verificar mediante un pago posterior, el cual puede ser un activo o un pasivo, la existencia de un saldo. Por ejemplo, para probar la existencia de una cuenta para cobrar el 31 de diciembre de 2020, el auditor puede verificar su existencia revisando el recibo de caja y el extracto bancario en donde se registró el pago efectuado por el cliente durante el periodo del 2021. O para probar la existencia de un pasivo, a diciembre 31 de 2009, el auditor puede verificar su existencia también revisando contra el comprobante de egreso y el extracto bancario, el pago efectuado por la compañía auditada durante el periodo de 2000. Tendríamos que hablar también de la revisión de conciliaciones realizadas por el cliente. Esta se refiere a la revisión que realiza el auditor a las conciliaciones realizadas por la compañía en donde se verifica las operaciones aritméticas que cruzan con lo registrado en los libros y con la otra parte, extracto, módulos, información de clientes, información de proveedores, entre otros. La existencia y validez de las partidas conciliatorias, las implicaciones en los estados financieros de las partidas conciliatorias, etc. Las pruebas sustantivas se pueden aplicar de la siguiente manera. Para identificar errores en el procesamiento o de falta de seguridad o confidencialidad. Para asegurar la calidad de los datos. Para identificar la inconsistencia de los datos. También para comparar con los datos o contadores físicos. Para dar confirmación de datos con las fuentes. También para determinar falta de seguridad o para determinar problemas de legalidad. Vamos a tomar un ejemplo para dar más entendimiento a lo que es la prueba sustantiva. Provisión adecuada para las pérdidas de posibles cuentas incobrables. Los listados de inventarios están recopilados, calculados, sumados de forma correcta. Analizar la manera como se contabilizaban las pérdidas de alguna inversión o determinar la autenticidad tanto de calidad como la cantidad de fondos en caja. Ahorita los dejo con mi compañero David Herrera, quien les va a hablar de las pruebas de cumplimiento o control. Buenos días. Bueno, las pruebas de cumplimiento y control están diseñadas para obtener seguridad razonable de que se cumplen los procedimientos establecidos por el control interno contable. Además, también sirven para detectar desviaciones respecto a los procedimientos de control y para también decidir el grado de tales desviaciones. También ese es el significado respecto a lo que se espera de que existan controles adecuados. Su objetivo principal es determinar y comprobar la efectividad del sistema, del control interno que la empresa haya implementado. Por esto mismo, en el momento de analizar las pruebas escogidas, se debe verificar si los procedimientos son adecuados, es decir, si se juntaron y se están ejecutando de la manera correcta. El propósito es reunir evidencia suficiente para analizar si el control interno funciona efectivamente y si está logrando sus principales objetivos, por lo que generalmente se refiere a la inspección de documentos. Las pruebas de cumplimiento también están diseñadas para obtener seguridad razonable de que se cumplen los procedimientos establecidos, que sirven además para detectar desviaciones respecto al control y a los significados respecto a lo que se espera a futuro en la empresa. Se puede aplicar pruebas de control cuando hay evidencia descrita de sus aplicaciones, como por ejemplo, iniciales de las
personas autorizadas para aprobar soportes originales como facturas, recibos, contratos, etc. Notas de contabilidad, nota y otras cuando las transacciones se realizan de manera electrónica. Ahorita podríamos hablar de los procedimientos de las pruebas de cumplimiento, David. Sí, uno de los procedimientos para las pruebas de cumplimiento es la comparación o chequeo de la validez, es decir, una verificación. Repetir las operaciones de ejecución, pero esta vez comparándola con los documentos soportados. Otro puede ser asuntos de documentos pendientes, ya que se llevan a cabo examinando transacciones ya terminadas y comparando documentos para saber si los removemos o no del archivo de los documentos pendientes. También tenemos lista de vencimientos, donde se ejecutan mediante la verificación de la evidencia de documentos, expiración de contratos, acuerdos, compromisos y en general el seguimiento de operaciones, de las operaciones controlables en relación al tiempo. Ejemplos: ventas realizadas, recibimiento de pagos, analizar existencias físicas en inventarios, y también estudios para determinar la posible existencia de inventarios dañados u obsoletos. Por otro lado, tenemos la prueba de doble propósito. Cuando sea eficiente, la prueba de control interno podría ser realizada concurrentemente con la prueba de los detalles de la misma, es decir, una transacción. Es la factura que puede ser examinada respecto a la aprobación, pruebas de controles y respecto a sustancias de transacción, pruebas de detalles, que se llamarían en este caso. Es decir, que el auditor puede analizar una muestra con la cual, se obtienen dos propósitos: aprobar el cumplimiento del control interno y comprobar si el aporte monetario de la transacción es correcto. En la práctica, ciertas pruebas tienen una naturaleza de doble propósito, es decir, las pruebas que proporcionan evidencia sustantiva que generalmente permite inferir sobre la existencia de efectividad de los controles relacionados. Por ejemplo, al probar una conciliación bancaria, se obtiene como evidencia que el control se está realizando eficazmente y también se evalúa que la propiedad de las partidas en conciliación que afectan saldo de la cuenta, como por ejemplo se puede citar la conciliación bancaria, que aparte de verificar su validez e integridad, se verifica que éstas contengan firmas de elaboración y revisión. Tenemos también las pruebas de detalle, que se refiere a los procedimientos que realiza el auditor con el fin de obtener mayor evidencia de la proporcionada por parte de las pruebas de los controles y procedimientos analíticos. Esta prueba de detalle se refiere a los procedimientos que realiza el auditor con el fin de obtener mejor evidencia como parte del proceso de la auditoría. Los auditores internos deberán hacer un seguimiento sobre el hallazgo que requiera alguna acción para asegurarse que la administración ha solucionado oportuna y adecuadamente las observaciones de la auditoría. Un seguimiento adecuado y oportuno es básico para complementar el proceso de la auditoría, ya que en este caso de no efectuarse podría minimizarse de manera seria el valor de las auditorías. Listo, y para terminar vamos a hablar de las pruebas de seguimiento. Las pruebas de seguimiento hacen referencia al cumplimiento de las normas generalmente aceptadas. Esta prueba comprueba que se esté cumpliendo con las normas y el procedimiento correspondientes en las pruebas sustantivas y de cumplimiento. Como parte del proceso de auditoría, los auditores internos deberán hacer un seguimiento sobre el hallazgo aportado que requiera alguna acción para asegurarse que la administración ha solucionado oportuna y adecuadamente las observaciones de auditoría.
En concreto, podríamos decir que una auditoría de seguimiento es el resultado de una evaluación o decisión de certificación, cuyo objetivo de una auditoría de seguimiento es precisamente seguir la evolución de las no conformidades que solo pueden verificarse durante una auditoría física. Muchísimas gracias, pues, Gracias. por la atención.